¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta vía pública. En un día triste, sí, empezó un día triste. 10 personas muertas. Ese fue un saldo de un terrible incendio que esta madrugada consumió por completo un hogar de ancianos en Chiguayante, en la región del Biobío. 10 mujeres que perdieron la vida mientras dormían en la casa de reposo Santa Marta. Un incendio que cala en lo más profundo en estos días, además que han sido varias las noticias dramáticas que hemos tenido que dar a conocer respecto de adultos mayores. El presidente Piñera llegó a este lugar y allí se comprometió a incluir en la reforma de pensiones una iniciativa que ayude especialmente a los ancianos, a los que no son capaces de valerse por sí mismos en muchos casos. Durante el año 2014, la Casa de Reposo Santa Marta fue objeto de un sumario por falta de protocolos. El Hogar de Cristo acusó grave deterioro de las políticas públicas para la tercera edad. Ojo con eso. El senador RN, Francisco Chaguán, pidió incluso la creación de un ministerio del adulto mayor para mejorar así las políticas públicas que resguardan a los ancianos y prevenir el abandono en Chile, que hoy tiene una triste cifra. Fíjese usted que tenemos la tasa más alta de suicidios en adultos mayores de todo Latinoamérica. Día triste. Día para reflexionar y para recordar y saludar a esas familias. Y mañana se realizará un multitudinario acto en la explanada del Museo de la Memoria para recordar, eso es la memoria, recordar una convocatoria que se levantó tras los dichos del ahora exministro Mauricio Rojas. Pese a su salida, la polémica por el sentido, la misión y el contenido del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos continúa. Conversaremos aquí en estudio con Daniel Platowski, uno de los integrantes del directorio de ese museo, que además tiene una biografía muy particular respecto de los crímenes de lesa humanidad, de las violaciones a los derechos humanos, esperen un segundito que usted va a conocer una historia familiar, biográfica muy potente. 35 muertes fue el saldo del derrumbe de un puente en una autopista cerca de la ciudad italiana de Génova. Unos 20 vehículos cayeron al vacío. Se desplomó una parte del puente. El puente Morandi, de 90 metros de altura, se derrumbó cerca del mediodía por una falla estructural. Un chileno oriundo de Quillota forma parte de la lista de las víctimas. Y como siempre los invitamos a participar de nuestro programa y de inmediato a nuestra pantalla le daremos a conocer la pregunta en la cual usted está invitado a través de nuestro fanpage a participar. ¿Cree que para fortalecer las políticas públicas y resguardar a los adultos mayores es necesario crear un ministerio especial para la materia? ¿Sí o no? Usted puede contestar en nuestro fanpage. Ahora hacemos nuestra primera pausa, volvemos a nuestra mesa de entrevista y seguimos transitando por esta, nuestra vía pública. No hay mal que por bien no venga. Crisis política, ya se aplacó la crisis política y ahora nos queda un rédito que para algunos será doloroso, molesto, una piedra en el zapato. Yo soy de los chilenos que cree que el problema, entre comillas, fue una gran oportunidad para volver a poner este tema. Divide, a lo mejor, pero nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, dice Serrat. Tenemos que tratar este tema de la memoria, de los derechos humanos, es de nuestra historia, no nos hagamos los lesos, y tenemos un tremendo invitado esta noche que conoce familiarmente y profesionalmente ahora este tema. Es Daniel Platowski, que es integrante del directorio de la Fundación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Y gracias por la invitación. Expresidente de Renovación Nacional, en un momento ya no milita en ese partido y conversábamos recién... Vicepresidente. Yo dije vicepresidente. Ah, bueno, vicepresidente. Yo quiero partir por un poco de historia, porque los que somos mayores recordamos el apellido Platowski por don Milan Platowski, que es el padre de Daniel, que ya falleció. Fue un prisionero de campos de concentración judío. 4 años. ¿Estuvo en cuál? En Auschwitz y en otro más. No, pero Auschwitz fundamentalmente. ¿Y él llegó a Chile? No, él volvió después de la guerra, volvió a Praga y llegaron los comunistas y no aguantó el régimen comunista y se arrancó. Ya, o sea, fue víctima 2 veces, de los nazis. Le tocaron los nazis y le tocaron los comunistas.
Ya, pero la historia en tu familia era muy viviente, la de los campos de concentración. O sea, mi abuela murió en una cámara de gas con cientos de otras mujeres que la hacían entrar a unas duchas que tenían en el campo cuando venían llegando del tren, del transporte, y entraban las mujeres, y en el campo de los hombres pasaba lo mismo, en los que querían exterminar, y entraban a estas duchas, estos galpón con duchas, y en vez de salir agua, salía gas, y ahí morían. Y después las enterraban y las quemaron en unas fosas comunes. ¿Tu abuela? Mi abuela. Mi tío, el hermano de mi papá, lo torturaron y lo asesinaron. Wow. ¿Y tu padre cómo logró ahí tiene un libro, hay un libro que se llama Sobrevivir, ¿no? Sí. ¿Cómo logra sobrevivir tu padre? ¿Qué te contaba a ti? ¿Cuándo te contó estas historias a ti? Desde chico nos contaba su historia. Yo, la verdad, y voy a confesar, nunca leí su libro y no lo quiero leer. Me quiero quedar con lo que él nos contó. De hecho, él escribió el libro porque mi hija le pidió que escribiera el libro para que quede constancia de su historia, de la familia, etcétera, etcétera. Y por eso lo escribió. Y yo me quedé con lo que él nos contó. Nos contó durante toda su vida, nos contaba su... ¿Tu padre quedó, idea mía, o quedó la marca, ¿no? El número. El número. Sí, claro. ¿Qué número tenía tu padre? B100, no me acuerdo. Te juro que no me acuerdo, pero lo tenía aquí. ¿Tienes la imagen? Sí, absolutamente. Aquí en el antebrazo, ¿no? Sí, haber visto una foto. Azul. Sí, recuerdo haber visto, no lo conocía él, pero recuerdo haber visto una foto. Era un número. ¿Y cómo se vivía un niño? ¿A qué edad, desde que tú tienes uso de razón, conociste estas historias? ¿Te las contó desde chiquitito? Por supuesto, desde chico mi padre nos contaba para que nunca más. Me decía, mira, nunca, esto no dejes que esto pase nunca más contigo. No. Cuando el Estado se organiza, un Estado se organiza para asesinar gente, eso no hay que arrancar. Él no pudo. No pudo arrancar. ¿Tú has vuelto a los campos de concentración? Nunca. No quiero. ¿No quieres? No. Ni siquiera a Auschwitz, que es uno de los más conocidos, que tu padre estuvo ahí. ¿Para qué? No, porque hay algunos que... No, yo me quedo con la imagen yo me quiero quedar con la imagen que él me dio. Nos explicaba detalles de cómo era donde dormían, las cosas que pasaban, que eran cosas que no hay ni siquiera en el libro. No, si fue un 4 años de... Él sobrevivió porque era joven, pero fueron 4 años durísimos. Y como eran trabajo forzado, él decía para descansar, él lo tenían desarmadas las bombas que caían y no explotaban de los británicos, y se acostaba al lado de la bomba y no desarmaba un carajo, sino que esperaba, dormía, y los alemanes no se atrevían a acercarse porque no sabían si iba a explotar en cualquier minuto. Así descansaba. Así naciste tú, escuchando estas historias, ese tipo de historias, por lo tanto estás curtido. Es doloroso, pero estás curtido. La vida te dio, entre comillas, la oportunidad de conocerlo de primera fuente. O sea, es una historia dura, no es... Y lo hemos vivido como familia, y mis hijos también. También escucharon, por suerte mis hijos alcanzaron también a escuchar las historias. Mi padre se las contó. Es decir, en tu familia está la memoria viva. La memoria viva. De la bestialidad del ser humano. De la bestialidad nazi. ¿Y a ti te gustaría que... Y también, por el lado de mi madre, de la bestialidad comunista de Checoslovaquia. ¿Y a ti te gustaría que el día de mañana tus nietos, ya hiperchilenizados, porque tú naciste acá, tu padre no, en Praga entiendo que nació, sí, que tus nietos, tus bisnietos empezaran a olvidar la historia de los Platowski y la historia de Stein, por el lado de tu madre? Por eso está el libro. Por eso está el libro. Sí. ¿El libro está para qué? Para la memoria. Así es. Un ejercicio bien humano. Así es. Este museo que tenemos aquí en Santiago, ¿cumple la función que tú quisieras que cumpla la función, el libro de tu padre para tus propias generaciones? La cumple. Y lamentablemente creo que todavía hay muchos chilenos que aún no lo comprenden y otros que no lo quieren aceptar. Pero la mayoría no lo comprende. La mayoría cree que esto debiera... Hay varias verdades, que hay cosas que explican lo que... No, mira, el genocidio nazi del pueblo judío no tiene explicación. Ninguna, no existe. ¿Qué explicación? O sea, no tiene justificación. Ninguna. Cero. No hay otra verdad que explique por qué. A ver, voy a ser de abogado del diablo. Yo quiero entender lo que pasó. Entonces, si voy a un memorial de los campos de concentración, holocausto,
yo he ido a museos y todo, claro. Y yo no provengo, no he sido víctima de eso, me gustaría entender por qué pasó esto, porque es demasiado irracional. Es, sin duda. Entonces yo quiero entenderlo. Y hay Mira, gente que quisiera que, o estima que son incompletos si no se da el contexto. ¿Qué nos puedes decir tú? Mira, el Museo de la Memoria no es un museo de historia. No es un museo de historia. Que la gente creo que lo confunde y por eso cree que debiera estar todo lo que pasó. No, no es eso. Es un museo de memoria y derechos humanos. Lo que pasó, lo que es la violación a los derechos humanos, y quiero ser bien categórico en esto, los derechos humanos se violan por los estados, no las personas. Las personas que matan a otras es un crimen y van a la justicia y serán condenados. El que roba un banco es un crimen, es un delito. El que pone una bomba es un delito. Será por ley de antiterroristas, pero es ley, se aplica la ley. Aquí, en este caso, único en la historia nuestra, el Estado se organizó a través de instituciones, agentes del Estado, con fondos del Estado, para eliminar personas que estaban en la oposición. Ya. Y eso no tiene otra verdad, no tiene nada, no es nada. Si uno quiere analizar, aparte, el proceso político, social de Chile, cómo llegamos a destruir nuestra democracia, eso no ocurrió el 11 de septiembre del 73, ahí eso fue el final, pero el proceso viene políticamente hablando y socialmente hablando, viene de mucho atrás. O sea, la historia está encadenada infinitamente. Y este proceso ahí reventó. Y lo que el Museo de la Memoria hace es tomarle una foto a lo que pasó ahí. Con un Estado que violó los derechos humanos. Un Estado violando los derechos. Y no es un Estado cualquiera, es nuestro Estado de Chile. El presidente de RN, partido del cual tú formaste parte, Mario Desbordes, narra una historia muy fuerte también. Él fue carabinero de un compañero, un amigo que lo mataron y él lo cuidó muerto en el suelo. Es un crimen. Y una persona que me contactó esta tarde que tenía un hermano que había sido secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su momento, dice, ¿por qué mi hermano no cabe ahí? Y Desbordes dice, ¿por qué mi amigo no cabe ahí? ¿Por qué no caben ahí? Porque también en la memoria de Chile. Estoy de acuerdo. Hay un punto ahí que lo hemos estado discutiendo hace mucho tiempo. De hecho, están ahí los que acompañaban a Pinochet durante el atentado del 7 de septiembre del 86. Exactamente. Lo que pasa es que como la visión es respecto a el Estado asesinando opositores, en ese concepto esto no entra. Estos son crímenes, sí. ¿Me entiendes? Sí, se entiende. Son crímenes y son crímenes que deben ser juzgados. O sea, no por no estar ahí se está haciendo vista gorda, ni se justifican, ni menos se aprueban. No se justifican, son crímenes. Pero otra cosa es cuando el Estado comete un crimen. Y ese crimen es de lesa humanidad y es un crimen contra los derechos humanos. Lo interesante es que tú eres de derecha, tú provienes del mundo de la derecha, eres minoría probablemente en el entorno. No sé si me dicen que ya no soy de derecha, pero bueno. Bueno, algunos te dirán, pero tú provienes del liberal. Liberal, pero fuiste vicepresidente RN, del riñón de los que hoy son gobierno. Sí. Probablemente eres minoría en el contexto que te mueves en el Museo de los Derechos Humanos, me atrevo, tú me desmientes si no es así. ¿Cómo te tratan a ti por ser de derecha ahí? Porque en Chile parece ser que los derechos humanos están en un lado y en otro. Hay una diferencia muy política todavía, que es una lástima. Es una lástima. Yo creo que el tema... ¿Cómo eres tratado ahí? Yo tengo muchos amigos, incluso que han sufrido atentados contra sus derechos humanos, fueron torturados y somos amigos. Tengo muchos amigos en la izquierda que me entienden, o sea, que reconocen de que uno es capaz también de ver algo que puede ser que otros no son capaces de ver. El museo, lo que quiere el museo es justamente que aquellos que no han visto o que no quieren ver, vean. Pero... Y la verdad que el tema de si a uno, cómo me ven a mí, si soy un bicho raro... Si te ven con desconfianza, eres de la derecha... No,
No, no te ha pasado. No. Es una buena señal. No, para nada. ¿Y tú crees que tiene que ver con la historia de tu familia, de tu padre? Sí. Y si no fuese así, ¿tú crees que cualquier persona de la derecha es bienvenida en el mundo de los derechos humanos? Absolutamente, sí. ¿Es bien vista? ¿Puede ser? No digo si debe ser o no. Te pregunto si es o no. Si tú crees que cualquier persona de derecha podría estar allí... En el museo como... Como miembro del directorio. ¿Y por qué no? No es que yo esté diciendo que pueda, no, te pregunto. Yo creo que yo entré por ahí representando a la derecha. Claro, pero tiene que ver también con tu historia familiar. Pero con mi pasado, porque tengo una sensibilidad especial, claro. No sé si todo eso se tomó en cuenta, pero... Es que la pregunta de fondo es si en Chile tú percibes, dado tu particular biografía y del mundo del cual provienes, todavía hay una división de derechos humanos de derecha y de izquierda versus derechos humanos sin apellido, sin más. Estoy de acuerdo contigo, quiero aclarar ese punto, porque es cierto que hay miradas sobre los derechos humanos en ambos lados, equivocadas. Los del lado de la derecha que les cuesta reconocer esta violación a los derechos humanos durante la dictadura. Y en la izquierda, lo mismo, les cuesta reconocer las violaciones a los derechos humanos en países como Venezuela, en países como Nicaragua, en la misma Unión Soviética, en la misma Alemania Oriental. ¿Qué es lo que escuchas frente a ese argumento? Entonces, siempre? Es la teoría del empate. Ese es el argumento clásico. ¿Qué dices tú a eso? ¿Se puede empatar en derechos humanos? No es la teoría del empate. Yo creo que esto todavía es, yo diría, la trampa ideológica. Es una trampa ideológica que, por suerte, los jóvenes ya no la traen. Es una trampa que la tenemos nosotros, quienes vivimos la Guerra Fría. En cambio, hoy día, por ejemplo, quienes visitan el museo, la gran mayoría son jóvenes. Los colegios. Exacto. Universitarios, extranjeros. Y eso te demuestra que hay la nueva generación que no tiene estas trancas ideológicas del pasado. O al menos menos. Menos. Tienen otras. No, pero de estas mismas, porque son miembros de familias que también tienen historias. Pero miran el mundo distinto. Se va diluyendo. No es ideológico, es pragmático. Y entonces, ellos sí van. Daniel Platowski, ¿cómo resolvió el presidente Piñera, a tu juicio, esta impas que tuvo, fruto de las palabras de su ministro? Excelente. Yo creo que el presidente aquí no titubeó y demostró que sigue siendo el Sebastián Piñera de siempre, que ha tenido una línea totalmente coherente y consecuente en lo que se refiere a derechos humanos. Ahí, por favor, que nadie se equivoque. El presidente ha mantenido una línea siempre. Y esto que hizo ayer lo demuestra. ¿No matizó el presidente en su discurso cuando aceptó la renuncia de Mauricio Rojas? ¿No hizo demasiados peros? Mira, no nos gusta, pero... Mira, no aceptamos que no se respete el derecho humano, pero... Es presidente de la República. ¿Y es política? ¿Tiene que equilibrar? Tiene que administrar. Es jefe de una coalición. Exacto. Muy sensibilizada con el tema. Es. ¿Y eso cómo te suena a ti? Lo importante es que lo hizo. La renuncia. Absolutamente. Hoy tuviste directorio, directorio extraordinario del Museo de la Memoria, dada la circunstancia. Sí. Y uno de los miembros de este directorio es la presidenta Michelle Bachelet. Así es una de las fundadoras de la fundación, digamos, que empezó el museo. Sí. ¿Nos puedes contar cómo fue esa reunión de directorio? Es privada. Que salgan primero los... No, fue buena, fue distendida, no distendida porque el tema era que era toda esta situación que fue tensa y que siempre los derechos humanos y el tema de los derechos humanos ha sido tenso. Espero que en el futuro deje de ser tenso, que llegue un minuto que tanto los de la izquierda reconozcan los atropellos a los derechos humanos y los de la derecha reconozcan los atropellos a los derechos humanos, porque ninguno de los dos lo reconoce. Esa es la verdad. ¿Y eso se discutió en el directorio de hoy, ese tema? El tema que se discutió hoy día, ayer, fue más bien, la reacción del gobierno y especialmente el presidente Piñera. ¿Y a todos les pareció que estuvo bien? Sí. ¿La presidenta Bachelet también? Sí. ¿Habló sobre particular? No, pero yo creo que todo el mundo reconoce que hay ahora, no hay una opinión unánime ni todo el mundo sale aplaudiendo porque también todos se cuidan y nadie todavía en ese sentido tiene confianza hacia a dónde va la ola, porque
sin duda que el museo entró en la mira de todos y hoy día hay que actuar con... ¿Va a haber cambios? ¿Se acordó? No sé, ¿se va a modificar alguna operativa? No, ¿se va a agregar algo? Eso no se decide en un directorio extraordinario. Para nada. Entiendo que en la eventualidad que se compruebe que la muerte del expresidente Eduardo Frei, se compruebe que fue un crimen, se va a incorporar a Eduardo Frei. Por supuesto, pero tiene que haber un fallo para eso. El fallo creo que viene este año, a fines de año, y ahí se verá. Ahora, que las pruebas parece contundentes, lo son. Se me fue una pregunta cuando te hablamos del ministro Rojas, que tú dices que actuó bien el presidente Sebastián Piñera. ¿Debe entonces pedir la renuncia a Roberto Ampuero, su canciller? Yo creo que eso es poquito pasarse para la punta. ¿Qué? ¿Darle tus recomendaciones al presidente o pedirle la renuncia? Pedir la renuncia. Yo creo que ya... ¿Cuál es la diferencia, a tu juicio, entre lo que dijo Rojas y Ampuero? Porque lo que dijo Rojas, eso del montaje, eso es una ofensa. Sí, pues como fraudulento, es como doloso. Es como que los muertos no son, que son mentiras, que no existió. En el caso de Ampuero yo lo coloco más bien en la línea de aquellos que no entienden lo que es el museo. No es un museo de historia, es un museo de la memoria y creo que esa confusión hay que de una vez por todas aclararla. Eso de seguir pidiendo que el museo muestre todo lo que pasó antes, no. Eso no es la función del museo. De otros, que sí falta en Chile, y estoy de acuerdo, que después de 45 años del golpe, tengamos la capacidad de tener una discusión objetiva de lo que pasó en Chile. ¿Se podrá? No sé. Objetiva es difícil, cada uno tenemos nuestra vida. Pero falta. Sin duda. Daniel Platowski, muchas gracias por venir a conversar esta noche en la Vía Pública. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. El libro está todavía, ¿no? Sobrevivir el libro de tu padre. No creo que esté todavía en las librerías, no. Pero es un libro muy interesante. Yo lo elegí una vez y es muy interesante. Gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. ¿Crees que para fortalecer las políticas públicas, para resguardar a los adultos mayores, en el tema con el cual habríamos, es necesario crear un ministerio en la materia? ¿Sí o no? Naturalmente nos referimos al incendio de Chiguayante y las 10 mujeres muertas. Vamos a hacer una pausa y volvemos a transitar en nuestra vía pública. Tranquilos, ya llegó a Chile HP con las impresoras empresariales más seguras del mundo. Conoce más en hp.cl/seguridad. HP reinventa la seguridad. Y al menos un chileno está entre las 35 personas que murieron al colapsar al menos 80 metros de un puente de una autopista en la ciudad de Génova, Italia. Se trata de un hombre oriundo de Quillota que vivía hace 40 años en ese país. Los habitantes de Génova vieron con angustia cómo de un segundo a otro uno de los símbolos de su ciudad quedó reducido a escombros. A una hora en que alrededor de una treintena de vehículos circulaban sobre él, un tramo del puente Morandi se vino abajo. Parte de la estructura de 90 metros de altura y casi 1 kilómetro de largo cayó sobre una zona densamente poblada, con edificios residenciales, industrias y centros comerciales. Cerca de 20 autos cayeron al vacío y quedaron aplastados, lo que ha dificultado parte del trabajo de los equipos socorristas. Volé cerca de 10 metros y choqué contra un muro. Eso es todo. No recuerdo nada más. ¿Un milagro? Puede ser, no sé qué decir, no tengo palabras. El viaducto era parte de una concurrida autopista que recorre la costa del mar de Liguria y une Italia con Francia. Más de 300 bomberos, ayudados por perros rescatistas, han estado trabajando en el lugar para intentar sacar de entre los bloques de concreto a más personas con vida. Sacamos personas de los escombros, ahora nos estamos enfocando en atenderlos. Luego entenderemos lo que causó el colapso del puente. La policía aseguró que los 200 metros de la estructura pudieron haber cedido por el agua que cayó en medio de la tormenta que se desató a la hora de la tragedia. Pero mientras se espera lo que arroje la investigación, expertos apuntan a la falta de mantenimiento del puente.
Inaugurado en 1967, estaba en la mira debido a que el tráfico de camiones pesados lo ha debilitado con el paso de los años. El puente estaba sujeto a mantenimiento, pero tendremos que hacer todos los análisis junto a la justicia para determinar qué causó el colapso y prevenir que estas tragedias se repitan. La autopista pertenece al grupo italiano Atlantia, que también opera en Chile a través de Abertis y cuenta con el dominio del 78% del flujo total de las rutas urbanas de nuestro país, entre ellas Costanera Norte, Vespucio Sur, Autopista Central y Los Libertadores. Según confirmaron familiares, entre los fallecidos se encuentra el chileno identificado como Juan Rubén Figueroa Carrasco, de 68 años. Oriundo de Quillota, viajaba constantemente a Chile, pues parte de su familia vive en esa ciudad. Residía en Génova hace 40 años y junto a un hermano trabajaba como artesano. Él viajaba constantemente, iba, venía. Claro, sí, iba a sus trabajos y se venía para acá a sus fiestas, pasaba acá con su familia y enseguida se regresaba a Italia. Las autoridades temen que puedan producirse más derrumbes tras una tragedia que para muchos estaba anunciada. Y de acuerdo a antecedentes de última hora, ya serían 3 los chilenos fallecidos por ese colapso en el puente Morandi. A Juan Figueroa se suma el matrimonio compuesto por Nora Rivera y Juan Pastenes, quienes viajaban en uno de los automóviles aplastados por los escombros. Entel Secure Cloud de Entel Empresas asegura la continuidad operacional, seguridad y flexibilidad que tu negocio necesita para que siga funcionando. Pase lo que pase, descubre todos los beneficios que la nube tiene para tu negocio en entel.cl/Secure Cloud. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Revisar ahora el resultado de la pregunta a la cual los invitamos a participar a raíz del dramático incendio que ocurrió en Chiguayante, región del Biobío. Resultado: 10 ancianas muertas en el hogar de Santa Marta. Bueno, hay una propuesta de generar o de crear un ministerio del adulto mayor. ¿Cree que para fortalecer políticas que resguardan a estas personas debe crearse un ministerio? 70% cree que sí, el 30% restante cree lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl para ver qué contenidos están presentando. Investigación en Estados Unidos acusa a 300 curas de pedofilia y denuncia más de 1000 víctimas. Más información de esta más profundidad de esta noticia lo pueden encontrar en nuestro portal de noticias 24horas.cl y hay muchas otras noticias. Veamos qué pasa con la temperatura: 7,6 grados en este momento, está despejado, y mañana, que es feriado, ¿qué es lo que hay? Para Santiago, 25 grados la máxima. Hay algunos ciruelos que están en flor, la primavera llegó, la temperatura al menos algo de eso ya nos habla. Y para el jueves parcial, 21 grados la máxima. Ese es el pronóstico del tiempo. Mañana es feriado, no lo olvidemos. Y escuchamos de fondo el sonido inconfundible de la guitarra de Carlos Santana, el año 1969, el año que yo nací. Mire, curiosamente, primera edición del Festival de Woodstock, un evento que fue creado para recaudar fondos, pero que dio un giro inesperado, convirtiéndose en todo un símbolo de una generación, digamos en Estados Unidos fundamentalmente, pero en muchas partes del mundo. En plena guerra de Vietnam, miles de jóvenes y adultos asistieron en masa a esta fiesta hippie para protestar contra esa guerra larga, incomprensible, dolorosa para los Estados Unidos. Bueno, la asistencia fue tal que superó la seguridad y las barreras fueron eliminadas. Solo en la apertura de los 3 días de fiesta asistieron 400.000 personas. Y este hombre que escuchamos de fondo, Carlos Santana, junto a Janis Joplin, Creedence, Jimi Hendrix, entre otros, levantaron la voz y dijeron no a la guerra. Con el nacimiento de Woodstock y la música de Santana, cerramos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.